Muy bien. Pues nuestro primer ponente de esta mañana es Álvaro Domínguez, que es egresado del máster de la promoción de 2017-18. Está actualmente, como podemos leer en la diapositiva, en IFIL Nova, en la Universidad Nova de Lisboa, y nos va a hablar de activismo comunicativo como movimiento argumentativo. Como hicimos ayer, hablará durante aproximadamente media hora y después tendremos un cuarto de hora para preguntas. Así que adelante, Álvaro, cuando quieras. Hola, muchas gracias a todos primero por la invitación y por haber organizado esta escuela de invierno. La verdad es que es un lujo poder participar en ella porque yo había asistido y había visto las anteriores por YouTube, pero nunca había podido participar y no, no me imaginaba participando en una de ellas. Así que gracias. Hoy voy a hablar brevemente y de manera resumida sobre el tema de investigación, que es la noción de activismo comunicativo visto desde la perspectiva de la argumentación, ¿no? Eh, la idea principal de esta investigación es tratar de figurar un estudio normativo sobre qué pueden hacer los activistas, los movimientos sociales para confrontar el discurso de odio, los efectos de discurso de odio dentro de la sociedad, ¿no? Para ello se plantea un estudio interdisciplinar entre la filosofía política, la teoría de los actos de habla, parte de filosofía del lenguaje y finalmente, aquí está la propuesta, la teoría de la argumentación, ¿no? Entonces, vamos, bueno, vamos al meollo. Vamos a empezar por el principio y son las asunciones básicas, ¿no? Las asunciones básicas son una idea de modelo de democracia, una idea de democracia que ha sido descrita por Schumpeter ya en los años, en el año 43, donde se entendía la democracia como un método político, un cierto acuerdo social donde en teoría la fuerza de las personas era lo que iba a determinar las decisiones políticas y la organización de la sociedad, ¿no? Eh, y que las personas deberían de participar dentro de ese modelo político a través de ciertos medios institucionales y medios convencionales, ¿no? Medios como el voto, la organización social a través de partidos, etcétera, etcétera. De hecho, es curioso que contribuciones en la teoría política de años posteriores defendan que la participación ciudadana en exceso, la participación ciudadana que no sea por medios institucionales, lo que va a llevar es a un riesgo o puede llevar un riesgo de incurrir en un sistema autárquico, en un sistema totalitarista, que lo que lleve sea a la locura, ¿no? Como decía Sartori en ese sentido. Ahora bien, entendiendo esta idea, surgen los movimientos sociales. Los movimientos sociales son organizaciones como su nombre dice, son organizaciones de personas de personas normales o de personas ordinarias que tratan de participar dentro del modelo de democracia, dentro de la democracia, por medios extrainstitucionales, ¿no? Ya sea desarrollando protestas, sea organizando manifestaciones, sea por actos de desobediencia civil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto de esta investigación es analizar el activismo político desde una perspectiva de la pragmática. En este sentido, se analizan las protestas, las pancartas y los manifiestos, porque entiendo que son formas que tienen los activistas para expresar de una manera explícita sus ideas, sus intenciones y sus, bueno, fines dentro de la democracia. Entendiendo, viendo las protestas como desde la teoría de actos de habla, analizo contribuciones que son tanto clásicas como la de Austin y Searle, pero voy a asumir que todo el mundo conoce la teoría de actos de habla y no voy a incurrir en definiciones básicas, pero sí que quiero decir es que mi propuesta de analizar las protestas como actos de habla cae dentro de la noción de Marcin Lewinsky de acto de habla plural, donde no simplemente un acto de habla se puede limitar a tener una fuerza ilocutiva o a tener una jerarquía dentro de las fuerzas ilocutivas del acto de habla, ¿no? Como si fuese el acto de habla indirecto que describía Searle en el 69. Entonces, mi propuesta de las protestas, de analizar las protestas como actos de habla, incurre en una idea de que las protestas son actos de habla por medio por el que los activistas tratan que se reconozcan primero como una expresión de oposición hacia un objeto, hacia un, hacia un aspecto de la sociedad que se presupone que es injusto.
En segundo, como una expresión de, bueno, como un compromiso a seguir protestando, a mantenerse dentro del movimiento social hasta que sus protestas sean conseguidas. Y en tercer lugar, como una propuesta para el cambio, ¿no? Porque los movimientos sociales se entienden dentro de la teoría política como agentes del cambio social, ¿vale? Entonces, entiendo, a diferencia de múltiples contribuciones dentro de la teoría pragmática que analizan este acto de habla, como la de Chris Hubbs en 2021, que las protestas no están pidiendo un cambio. Las protestas y los movimientos sociales están proponiendo, están situándose a sí mismos como agentes que están deseando, agentes que están, eh, bueno, están elaborando un cierto cambio para acabar con una injusticia social. Eso es, este tipo de acto de habla plural se puede ejemplificar en pancartas como las siguientes, ¿no? Pancartas que están recogidas de la mayoría de protestas feministas que se llevaron a cabo en 2020, 2019, curiosamente no en 2021 por causa de la pandemia, pero protestas como A Nosa Voz Importa, que está recogida en Lisboa en 2020, Angry Women, We Will Change the World, luchando como me enseña mi madre, mi abuelo, mi hermana y sus amigas, y ya finalmente la señora mayor, que no puedo leer porque tengo lo de Zoom aquí, pero I can believe I still have to protest this fucking shit, ¿no? Bien, este es el primer punto de la disertación, el análisis pragmático de las protestas. Ahora, esas protestas, como son medios extra institucionales para participar dentro de la democracia, pueden tener varios tipos de respuestas. Entre los varios tipos de respuesta que hay, por parte de aquellas personas que están en el poder, entendiendo el poder no como algo meramente político, sino también puede ser económico, mediático y social. Como decían, como han descrito varias contribuciones dentro de la teoría política, ¿no? En respuesta a las protestas pueden haber múltiples vías. En primer lugar, pueden haber vías positivas, pueden haber efectos positivos que serían dar lugar al cambio que están requiriendo, al cambio que están proponiendo, o legitimar su vista o su perspectiva dentro de la esfera pública como una participación política, pero también hay efectos negativos, ¿no? Hay efectos que pueden llegar a oprimir a los activistas. Como decía Iris Young, hay muchas formas de oprimir. Hay desde la explotación, marginalización, subordinación, a la violencia física o al discurso de odio. Y este último yo lo considero bastante y relevante, básicamente porque es el tópico de la disertación, porque no es una forma que se base meramente en medios explícitos, sino también puede hacerse por vías implícitas. Entonces, el discurso de odio se entiende también como un acto de habla, como un acto ilocutivo, que lo que está haciendo es caracterizar a sus víctimas como inferiores. Y eso, como dice Ryan Lanton en 2018, contribuye a su subordinación, pero también a silenciarla. Entonces, el discurso de odio que se puede utilizar en contra de los activistas una vez han llevado a cabo protestas, puede crear los daños que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero primero vamos a ver ejemplos de ese tipo de discurso de odio. He traído meramente casos explícitos, como el uso del insulto de feminazi en contra de activistas feministas o de personas que defiendan una visión feminista, que son usadas para desacreditar ese tipo de perspectiva, ¿no? Entonces, eso se puede dar en múltiples situaciones, desde una manera clara, como la que define Carmen Chaparro, de que la llaman feminista en las redes de una manera continua, o de maneras esporádicas, como a las chicas del equipo de rugby, o incluso utilizando a través de, de oraciones que parecen inocentes en un principio, pero que cargan una gran carga de discurso de odio, como de apoyo a las feministas, pero no a las feminazis, ¿no? Ahora bien, también puede funcionar de manera implícita y no únicamente limitados con el lenguaje. Y esto es un aspecto a investigar en un futuro que me parece curioso. Esto no lo he investigado todavía, ¿no? Que es el uso de imágenes como medio para llevar un mensaje de odio hacia los activistas, como el que llevaba los de Hazte Oír, los famosos representantes de una perspectiva ultracatólica encima de sus guaguas, encima de los buses
donde comparaban tener un feto abortado con un cachorro de gato, insinuando que los activistas eran unos asesinos, que estaban en contra de la vida, etcétera, etcétera. Bueno, pero este tipo de locuciones, este tipo de prácticas lingüísticas de odio, tienen varios daños hacia sus víctimas, ¿no? En primer lugar, dañan su dignidad en la esfera pública, porque pueden producir que no sean reconocidos como personas iguales o con la misma capacidad de participación dentro de la democracia o esfera pública. Estoy usando democracia y esfera pública como sinónimos porque me estoy centrando únicamente a países en principio democráticos, ¿vale? Además, es una forma de violencia, como dice Dirigían, que puede llegar a silenciar a sus víctimas, entendiendo silenciar como figurarlas en la esfera pública como hablantes que no son apropiados para participar en, en la democracia, ¿vale? Entonces no son apropiados para performar, eh, sea protestas o sea actos institucionales para participar en decisiones de la deliberación pública. Pero incluso el discurso de odio puede producir la polarización dentro de la esfera pública. Puede dividir la opinión pública entre aquellos que están a favor de la idea de los activistas y aquellos que están en contra, simplemente, sin, y llegando, no dando lugar a posiciones intermedias. Y eso en última instancia, como dice Marimicola, puede llegar a deshumanizar, puede llegar simplemente a considerar, hacer que se consideran a los activistas como, no como seres humanos, no como personas, y como que deben de ser perseguidos y reprimidos, ¿no? Ahora bien, mi propuesta en esta investigación es analizar esta situación desde la teoría de argumentación, entendiendo la teoría de argumentación como lo hacen Marcin Lewinsky y Dima Mohamed, que es el estudio de la actividad comunicativa de producir, intercambiar razones en un contexto de desacuerdo, en un contexto de duda, ¿no? En el contexto de los activistas es fácilmente perceptible porque ellos están expresando de una manera explícita, clara y directa que están en desacuerdo con un aspecto social. Y en particular considero la perspectiva pragmadialéctica como útil, ¿no? Porque la perspectiva pragmadialéctica lo que está estudiando es la argumentación como si fuese una interacción lingüística con una interacción discursiva, una actividad discursiva que tiene unos ciertos fines, ¿no? Unos fines particulares. En este caso podríamos decir que el fin de los activistas es lograr ese cambio social que se está intentando plantear dentro de las pancartas, manifiestos, etc. Pero bien, como decía al principio, la pregunta principal es qué pueden hacer los activistas para confrontar ese discurso de odio, ¿no? Ese discurso de odio que se está utilizando en contra de ellos para desacreditarlo. Y desde la teoría de argumentación se pueden elucidar tres tipos de respuestas, tres opciones. La primera es continuar dialogando con aquellas personas que están en posición de poder o aquellos hablantes de odio que están utilizando el discurso de odio en contra de ellos. La segunda es crear un diálogo con restricciones. Y la tercera, que es mi propuesta, es utilizar un activismo comunicativo. Entonces vamos a ir una por una, de manera muy breve. La primera, la primera idea se basa en aquel aproximamiento lingüístico al imperativo categórico de Habermas en el 84, donde se entendía que la deliberación pública debería estar estructurada por la fuerza del mejor argumento, ¿no? Entonces, basándonos en esta idea, los activistas lo que deberían de hacer es tratar de exponer el daño que se está haciendo a través del discurso de odio a sus protestas, a su posición dentro de la esfera pública, esperando que el hablante, que aquella persona que está en el poder, se retracte de sus palabras y puedan continuar dialogando sobre el tópico principal, que es básicamente aquello lo que concierne a la democracia, aquello que concierne a la sociedad. La segunda estrategia sería establecer un diálogo con restricciones, sea restricciones entendidas de una manera externa o de una manera interna. De una manera externa podríamos decir que sería establecer leyes o, sí, leyes que prohibiesen el uso de ciertas locuciones de odio o de ciertos insultos utilizados en contra de los activistas o ciertas, bueno, prácticas lingüísticas, ¿no? Y las restricciones internas se basarían en aquella idea
de entender que una persona, cuanta más educación tenga, cuanto más formada esté, menos va a incurrir en ese tipo de prácticas. Por lo tanto, sería una campaña de llevar a cabo mayor, fomentar la educación dentro de la sociedad civil para evitar que el discurso de odio se dé en la esfera pública. Y finalmente, el activismo comunicativo son aquellas estrategias alternativas, entre comillas, que lo que buscan no es la resolución del conflicto, como hacían las anteriores. Las anteriores lo que estaban buscando era acabar con ese conflicto para llevar a cabo una deliberación pública que sea producente, ¿no? Pero estas no. Estas lo que están buscando es parar la deliberación pública, acabar, bueno, parar con ese intercambio argumentativo que se está produciendo en el momento, porque no es un intercambio equitativo, no se está produciendo de una manera buena. Entonces se busca crear espacios de desacuerdo donde pueda haber una argumentación, donde pueda haber una discusión entre los activistas y los agentes y el resto de agentes sociales, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias incluyen lo que se basan en lo que Lancome describía como blocking, que es básicamente tratar de, como su nombre dice, bloquear los efectos del discurso de odio y su aplicación dentro de la esfera pública. Para ello, estas estrategias alternativas lo que tienen que hacer es desempaquetar el contenido implícito del discurso de odio utilizado en contra de ellos y rechazarlo, cuestionarlo, desafiarlo de una manera explícita. Entonces, esto se puede ver en las pancartas que llevaban en 2018 miembros de Pañuelos Verdes, el movimiento social feminista en Argentina, que fue muy famoso por sus manifestaciones a favor de la legalización del aborto. Y se les tachó, se les llamó de todo dentro de la esfera pública por parte de grupos religiosos bastante potentes. Algunos de ellos estaban, bueno, fueron conocidos porque llevaban un pañuelo celeste, que es el grupo de los pañuelos celestes. Y ellas trataron de responder a este tipo de discurso de odio con pancartas como la de ni puta por coger, ni madre por deber, ni presa por abortar, ni muerta por intentarlo, ¿no? Lo curioso es que aquí estas activistas están tratando de desempaquetar el contenido implícito, la parte implícita de ese discurso de odio en las tres primeras premisas, ni puta por coger, ni madre por deber, ni presa por abortar. Y la están desafiando en la última, están rechazando la última, en la última premisa diciendo ni muerta por intentarlo. No queremos estar muertas por intentar algo que se está describiendo como si fuese criminal. Bien, ahora bien, estas tres estrategias tienen ciertos límites y tienen problemas. Los problemas de la primera estrategia y la segunda, la de continuar dialogando y establecer un diálogo con restricciones, es que el discurso de odio, al subordinar a sus víctimas, hace casi imposible, por no decir impracticable, continuar dialogando con aquellos actores sociales que están utilizando el discurso de odio. Además, como dice Kilkukla en 2021, los efectos del discurso de odio no se pueden retractar. Es decir, los efectos del discurso de odio, una vez producidos, no se pueden retirar de dentro de la sociedad, ¿no? Pero bien, y el límite principal de la estrategia número 2 es que la censura es impracticable porque el discurso de odio no se limita meramente al contenido explícito. Es decir, no se limita meramente al uso de insultos o al uso de locuciones claras donde se puede ver que se está derogando, deshumanizando a sus víctimas, sino también puede ser a través de un contenido insinuado. Esto es algo que hemos trabajado Andrés Soria Ruiz y yo en un paper que hemos publicado recientemente que se llama Provocative Insinuations, que se basa en analizar locuciones que en apariencia son incuestionables, pero que lo que están cargando es una inferencia bastante problemática dirigida hacia un grupo social, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y los límites y problemas del activismo político, se podría decir que es muy complicado, muy complicado desempaquetar el contenido implícito del discurso de odio y que además, visto desde la perspectiva de la teoría de argumentación, se puede entender como un movimiento argumentativo falaz, porque no busca resolver el conflicto, no busca fomentar la deliberación, sino todo lo contrario.
lo que está buscando es acabar con ella para crear un nuevo espacio de desacuerdo donde se pueda llevar a cabo una discusión. Y en particular, visto desde la teoría bueno, de la perspectiva de la pragmática, se podía ver como que está violando aquella cuarta regla de las discusiones, que es la de que el movimiento argumentativo tiene que ser algo relevante para la discusión. Pues se podría argumentar que acciones o las protestas no son relevantes para la deliberación pública, sino que simplemente son apelaciones a las emociones o sí, actos hablas expresivos de los activistas que lo único que están haciendo es entorpecer la deliberación pública. Pero bueno, como mi propuesta es justamente esta última, voy a tratar de responder brevemente a este tipo de objeciones, ¿no? La primera es que el activismo comunicativo no se limita simplemente a eh, desempaquetar y desafiar el contenido implícito del discurso de odio de una manera explícita. Hay muchos tipos de activismo comunicativo, como están analizando Laura Caponetto y Bianca Cepollaro sobre las formas de responder al discurso de odio online, sentándose en el online. Entonces, por ejemplo, la pancarta que analizamos anteriormente de la activista en 2018 es lo que ellas llamarían una full-fledged, porque lo está haciendo de una manera explícita. Está tratando de desempaquetar y desafiar el contenido implícito de una manera directa. Pero los activistas pueden simplemente tratar de desempaquetar el discurso de odio, el contenido implícito del discurso de odio, como hacía el movimiento social de Radical Lesbian en el 70, en su manifiesto de A Woman Identified Woman, cuando estaban describiendo lo que significaba o lo que el discurso de odio utilizado en contra de ella trataba de describir que significaba ser una lesbiana dentro de la esfera pública. También puede limitarse a refrasear, a usar estrategias de contranarrativa para asimilar nociones peyorativas utilizadas en contra de los movimientos sociales y tratar de darles la vuelta, ¿no? Que es lo que hace la teoría queer y lo que hacen, bueno, chaquetas tan molonas como esta que tenemos aquí a la izquierda, la de We are here, we are queer, we are riot. También se puede, bueno, catalogar directamente el contenido implícito del discurso de odio y expresar el rechazo a él, como hacen pancartas como de Fuck the Patriarchy. Se puede utilizar la analogía, se puede utilizar la ironía para tratar de desafiar este discurso de odio, el contenido implícito del discurso de odio, por ejemplo, comparando a los agentes sociales en posición de poder con Voldemort y requiriendo de una nación llena de Hermione para desafiar este problema, o también se puede directamente burlarse de ese contenido implícito, como hace este activista llevando un cosplay de las sufragistas a principios del siglo XX, diciendo que, bueno, no me parece una burla que haya viajado en el tiempo para esto, ¿no? También estas estrategias en general se pueden mezclar, se pueden interrelacionar entre sí, no están limitadas a una clase. Se puede utilizar el rephrasing, como hace esta pancarta, de asimilar la noción de feminazis para después utilizar un labeling, que es catalogar a los agentes sociales como nazis, ¿no? Pero bueno, y eso era en respuesta a la primera objeción. Pero en respuesta a la objeción de que se puede entender como un movimiento argumentativo falaz, eh, mi defensa sería que no se debería entender como falaz, porque justamente lo que está intentando es asegurar aquello que Van Emeren y Grothendieck, bueno, Van Emeren y los demás en el 93 describían como las 3 high order conditions, las high order conditions para un intercambio discursivo. Esas high order conditions, recordando el libro de Van Emeren, la primera se centra en el uso de un código de conducta convencional, utilizar ciertas locuciones, ciertas estructuras convencionales para la resolución de conflictos. La segunda es que se debe utilizar bueno, que los hablantes deben cumplir con ciertas condiciones internas, estados psicológicos. Y la tercera, que es lo interesante, presupone un contexto de no violencia, donde haya una libertad de discurso y un pluralismo intelectual. Entonces, visto el activismo comunicativo como un movimiento, como una práctica argumentativa, se podría defender como si fuese una estrategia comunicativa, una estrategia argumentativa que está dirigida centralmente, particularmente, a asegurar
esta tercera higher order condition. Y por lo tanto se podría defender que no es un movimiento argumentativo falaz, porque lo que está tratando es de fomentar la discusión y la deliberación. Entonces ya, bueno, en resumen, ya para terminar, esta investigación, bueno, sí, esta disertación plantea un estudio interdisciplinar entre la teoría de actos de habla, otras nociones de la filosofía del lenguaje, de la contribución política y de la teoría de argumentación, donde las protestas se han entendido como un método de participación política extrainstitucional que se puede analizar como un acto de habla plural y que genera distintos efectos dentro de la esfera pública. Entre ellos está el de discursos de odio, que es el problema investigado en esta disertación, y en particular visto desde la teoría de argumentación, donde se han elucidado 3 estrategias para acabar con esos efectos, ¿no? La primera sería la de continuar dialogando con el hablante, la segunda, establecer un diálogo con restricciones, y finalmente la propuesta que es de realizar un activismo comunicativo para crear un espacio de desacuerdo que sean buenos, donde los hablantes puedan argumentar entre ellos. Y bueno, ya está. Lo siento por haberme extendido más de la cuenta, pero espero que haya quedado. Te has atenido estrictamente al tiempo, lo único que pasa es que hemos empezado un poco más tarde. O sea que perfecto, muchas gracias y muchas gracias también por la exposición. Vamos a abrir un turno de intervenciones. Como siempre, el que quiera intervenir, por favor, que use el icono de la mano para poder darle la palabra. José Alhambra. Adelante, José. Buenas. Antes de nada, muchas gracias por la charla, bastante interesante. Yo tenía un par de preguntas, las voy a hacer rápido por si hay otras después y no me entretenerme demasiado. La primera es que cuando hablas de discurso de odio, tal y como lo has presentado, el discurso de odio parece que es como una respuesta a lo que se ha hecho previamente, una respuesta al activismo político que han planteado previamente los otros agentes sociales. Y en este sentido parece que se presupone que hay cierto, no sé cómo decirlo, cierto espacio de desacuerdo. Ambos agentes son conscientes de que están en desacuerdo acerca de algo y que hay un choque entre dos posiciones. Pero hay otro tipo de discurso del odio que no se caracteriza por responder a una manifestación de cualquier tipo, sino que asume ciertas categorías que son manifiestamente injustas, pero que las asume como dadas. Es decir, quien recibe ese discurso del odio no es, incluso asume que él está en una posición subordinada, no sé, cuando se asume que cuando el racismo está asumido en la sociedad. Y en ese sentido, parece que quien recibe este segundo tipo de discurso del odio e incluso asume él mismo o ella misma que es correcto, que él no tiene voz, que no puede hablar, incluso se intenta reprimir a sí misma, ¿qué estrategias podría haber en ese caso para responder al discurso de odio? Porque tanto uno como otro asumen que las categorías del discurso del odio es de alguna manera apropiado. O sea, que si existe alguna posibilidad en esos casos en los que no hay desacuerdo, para poner de manifiesto esa desigualdad en esos casos. Y la segunda pregunta tiene que ver con el uso de la ironía y con el uso de la ironía y el humor en los intercambios argumentativos. La has mencionado como sí que se puede, cuando se recibe el discurso del odio, una de las posibles respuestas es ridiculizar a la otra parte. Y eso lo has interpretado como que se puede ser visto como una violación de algunas de las reglas de la pragma dialéctica, y entonces puede ser visto como falaz. Pero aquí yo me pregunto algo, y tiene que ver con algo que estuve trabajando un tiempo sobre el uso del ridículo. ¿No sería más bien que quien utiliza el ridículo, o sea, tú lo has dicho como que se puede ser visto como algo falaz y luego ese elemento falaz se arregla o se soluciona en la higher order de la pragma dialéctica? Pero ¿y si ocurre o sea, que no se está violando una regla, que no se está violando una regla en realidad? Es decir, que
la ironía se utiliza para apelar a reglas que son distintas a las de la prueba dialéctica. Hay otro tipo de reglas y a utilizar este tipo de ironía lo que está haciendo es señalar que la otra parte está infringiendo estas reglas. Pero no está siendo falaz desde el principio, no necesitas dar ese salto a las condiciones de orden superior, porque lo que pasa es que no son las reglas prueba dialécticas no son las reglas que están funcionando en la discusión, son otras. Y por eso la ironía lo que ayuda es a marcar esas reglas que son las reales, las que funcionan en ese tipo de discusión. Y en este sentido engarza un poco con lo que decía Paula acerca de la charla de Van Berti, es decir, que las reglas dialécticas no son las que están funcionando. No tienes que dar este salto a reglas de orden superior porque no se está infringiendo ninguna regla. Lo que se está haciendo es señalar otro tipo de reglas distintas. No sé si se ha entendido la última parte, un poco Sí. Sí, sobre la primera parte, déjame responder porque has hecho un apunte muy importante, que es que realmente los movimientos sociales pueden atender también contra un discurso de odio que existe previamente dentro de la esfera pública. Lo que se está entendiendo aquí es aquel discurso de odio que se usa en respuesta, no aquel que se utiliza que ya existe de una manera anterior. Por supuesto, hay movimientos sociales que lo que están buscando es un reconocimiento dentro de la esfera pública como movimientos de minorías o sí, de minorías en mayoría y como decía Axel Honneth. Entonces, la idea aquí sería que, vale, existen ciertos factores sociales como ya sea desigualdad económica, desigualdad social, etcétera, o un discurso de odio que se utiliza en contra de minorías, y hay ciertos actores sociales que están luchando en contra de ellas, que en este caso serían los movimientos sociales. Ahora bien, desde la teoría política hay una diferencia cualitativa hay una diferencia cualitativa entre los movimientos sociales y lo que es una minoría. Un movimiento social no tiene por qué estar constituido meramente o exclusivamente por minorías. También puede haber actores que no sean minorías que estén participando dentro de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, esta investigación se centra exclusivamente en qué pueden hacer los movimientos sociales, porque en el caso de las minorías, de las víctimas del discurso de odio, hay ciertos costes sociales que deben de tenerse en cuenta cuando se están utilizando estrategias como las que mencionaba anteriormente. Es muy complicado para una minoría confrontar a un actor social en una posición de poder, porque ya tienen un escalón, un cierto escalón dentro de la sociedad que ha sido causado y está constituido por las relaciones interpersonales que hay dentro de la sociedad anteriormente. Bueno, eso sobre la primera respuesta. Básicamente que el discurso de odio también puede existir de una manera anterior y los movimientos sociales pueden usar el activismo en contra del discurso de odio. Pero yo estoy sentándome aquí en ese discurso de odio que se utiliza como una forma insinuante, insinuativa, bueno, para tratar de desacreditarlo. Y la segunda pregunta me parece súper interesante, sobre todo porque, claro, yo estaba entendiendo las tres reglas de la pragmadialéctica como si fuesen, bueno, no como si fuesen algo que estuviesen estructurando el discurso y por eso, bueno, perdón, no estaba entendiendo el activismo comunicativo como falaz por estar violando la tercera higher order condition de la pragmadialéctica, sino como un fin, es decir, como algo que se estaba intentando conseguir. Pero sí, eso es un tema que tengo que investigar y que me parece muy curioso entender que cuando se está ridiculizando y se está apelando a la ironía, se puede entender como que hay otras reglas en juego en esa situación. Sí. Gracias, ¿eh? Muy bien, Andrei. Muchas gracias, muy interesante, muchas cosas ahí. No sé si he podido seguir muy bien la dialéctica, pero te quería preguntar o invitar a decir algo más sobre la tercera estrategia. No sé si la he entendido muy bien. Haces referencia a Langton, ¿no? La estrategia de bloquear. De no dejar pasar, porque cuando uno deja pasar algo, básicamente acomoda las condiciones de corrección del acto de habla y entonces, aunque esas condiciones no se cumplen, o en condiciones normales rechazaríamos que sea un acto de habla correcto o feliz o como lo queramos llamar,
si dejamos pasar, básicamente acomodamos, ¿no? Entonces, Langton dice, no debemos dejar pasar, debemos bloquear, pero no me queda muy claro cuando hay una interacción directa, ¿no? Una comunicación directa, ahí parece más claro qué significa bloquear, y si no recuerdo mal, sus ejemplos son de ese tipo, intervenir y decir, no, eso lo que has dicho no se puede decir, ¿no? Eso no puedes usar esa palabra, no puedes decir eso en ese contexto, o ¿no? Retira, o acabamos la conversación, etc. Pero en el caso donde no hay una conversación directa, ¿no? Entonces, ¿qué significaría bloquear? ¿Cómo se podría realmente bloquear? Realmente eso ya pasó, ¿no? Sí. Digamos que es un discurso en los medios de comunicación. No me queda tan claro que tú puedes posteriormente, o cómo sería bloquear posteriormente un acto de habla de este tipo. No sé si algunos de esos ejemplos que has puesto son ejemplos de bloquear o no. Eso es lo que te quería preguntar. No, sí, es verdad, tienes razón, porque una de la idea básica de Lanton es tratar de evitar que se acomode esa parte de discurso esa parte de discurso de odio dentro de la propia conversación, y por eso es más fácilmente perceptible dentro de intercambios directos. Ya tiene el ejemplo de, creo que es el hincha en el campo de fútbol que dice, este jugador está jugando no tiene pelotas, y alguien le responde, what you mean, George, algo así es directamente, ¿no? Como que estás intentando bloquear el efecto o sí, la acomodación de ese discurso. Hay dentro de las estrategias que he tratado de elucidar, yo creo que la más vinculante a ese tipo a esa noción de blocking que tiene Langton sería la de labeling. Lo que estás haciendo directamente es confrontar ese tipo de discurso de odio por bueno, porque puede ser rechazado directamente por ser algo, sea racista, sea machista, sea etcétera, etcétera. Ahora bien, entendido como un intercambio comunicativo a mayor escala, donde no es un intercambio directo, sí es verdad que es mucho más complicado, porque evitar la acomodación de ese discurso de odio dentro de la esfera pública no es algo tan sencillo como confrontar a un hablante de manera directa y decir, porque estás utilizando algo que no es aceptable dentro de esta conversación. Entonces, eso es otro de los problemas que se debe de analizar y de comprobar dentro de este estudio, ¿no? Hasta qué punto puede ser efectivo y hasta qué puntos hay de handicap para evitar la acomodación de los efectos del discurso de odio. Ahora bien, hay otro tipo de estrategia que también se podría entender como activismo comunicativo, que sería el aceptar la acomodación de ese discurso de odio y, una vez acomodado, confrontarlo, ¿no? Eso parecería también una forma que podría ser descrita como activismo comunicativo. No sería entendido como un bloqueo de la acomodación del discurso de odio, pero sí una confrontación de ese discurso de odio. Entonces, sí, es una diferencia que debe ser hecha, y lo siento por no haberla hecho durante la presentación, pero es verdad, es verdad. Así que, gracias, Andrés. Muy bien. Lilian. Bueno, perdón que estaba con el vídeo apagado. Uy, hola. Muchas gracias por la presentación, Álvaro. Es súper interesante ver la utilidad de la teoría de la argumentación para estas cosas. Quería sugerirte que, porque en el sentido en el que han ido las intervenciones anteriores, ha confirmado un poco la intuición que yo he tenido cuando ha hecho tu presentación, que es como que cuando hablas de discurso de odio estás hablando de fenómenos muy diversos, y cuando hablas de diálogo entre o polarizaciones, está hablando también de cosas muy distintas, ¿no? Entonces yo creo que sería muy deseable que restringieras muy bien a qué tipo de discurso de odio, qué fenómeno o qué actividad concreta de discurso de odio te estás refiriendo, y sería bueno que fuera, digamos, pues lo más significativa posible, lo más representativa o lo más amplia posible, para que tu trabajo tenga, digamos, ese interés, ¿no? Pero que creo que es un error estar tratando como discurso de odio cosas que en principio son fenómenos bastante distintos. No es lo mismo, como te estaban diciendo, el discurso de odio
hacia minoría, que el discurso de odio hacia mayoría, el discurso de odio hecho de gente que se considera víctima, que el discurso de odio de gente que no se considera víctima, de gente que representa el statu quo, que no. Es decir, que yo creo que eso es importante restringirlo. Y la otra cosa que creo que también es importante restringir es, o sea, cuando dice qué habría que hacer, para mí creo que es importante saber qué habría que hacer para qué. Porque, por ejemplo, cuando habla de Habermas, para Habermas estamos hablando casi de una posición, digamos, bueno, con todas las comillas, moral. Es decir, la idea de que uno no contesta el discurso del odio puede ser otro tipo de respuesta desde una perspectiva, por ejemplo, deontológica, y decir, no se contesta el discurso de odio por principio, porque... Entonces, creo que es importante que además de decir, bueno, cuáles son las estrategias, vaya pegado qué se consigue con cada una de esas estrategias, o a qué responde la norma, porque tú has dicho que lo que quieres hacer es una propuesta normativa, a qué responde esa norma, si es de tipo moral, si es de tipo práctico, si es de tipo político, y tienen digamos, razones distintas, ¿no? Si es de tipo... Bueno, ya está, ya me he enrollado mucho, perdón. Un momento, por favor. No, una cuestión de orden. Como nos queda muy poco tiempo, propongo dar la palabra a Amalia para que haga su pregunta y entonces, Álvaro, si te parece, respondes a las dos para que así también Amalia pueda hacer su pregunta, ¿de acuerdo? Amalia, por favor. Gracias. Bueno, Álvaro, muchas gracias por la charla. Me ha parecido muy interesante. Mi pregunta está relacionada con el tema de... bueno, de entender el acto de habla de la protesta como un acto de habla plural, en el sentido de que tenga o pueda tener no únicamente una fuerza elocucionaria, sino que pueda tener más fuerzas elocucionarias, ¿no? Y has dicho pues, que se pueda entender como una expresión de oposición, como un compromiso a mantenerse dentro de cierto movimiento, ¿no? Y mi pregunta sería si dentro de esa pluralidad, digamos, de fuerzas elocucionarias, podrían entrar también, digamos, las fuerzas elocucionarias que se le pudieran atribuir desde fuera, desde, digamos, pues los organismos, las instituciones y demás que vayan a responder a ese acto de protesta. No sé si me explico. Sí, porque igual el tipo de respuesta cambiaría, ¿no? Y vamos, no sé si tiene mucho sentido. No, la verdad es que, primero que todo, agradecerles a todos por las sugerencias y por los comentarios, porque son realmente, realmente útiles. Es verdad que dentro de la disertación, y ha sido un error no traerlo aquí, el foco de interés del discurso de odio que se utiliza es en contra de los activistas, no un foco de interés de discurso de odio entendido en un término general utilizado en contra de minorías. Por ejemplo, en la disertación analizo el discurso de odio de prácticas lingüísticas como llamar primero feminazis a las feministas, de utilizar dog whistles como el que usó un médico pediatra en el Parlamento de Argentina en 2018, cuando dio un discurso con el que estaba apelando directamente a llamar a las feministas como asesinas por estar defendiendo la legalización del aborto en la semana de 8 a 12, o incluso también, y una de las cosas que considero interesante es el uso de discurso de odio focalizado en los activistas, que funciona a través de insinuaciones, donde se busca tratar de crear la idea de que las protestas son actos criminales, como haciendo una focalización, haciendo un centro, bueno, prestando atención únicamente a actos criminales como la quema de, no sé, de contenedores de basura, romper coches o lo que fuese, ¿no? Entonces, discurso de odio no se entiende como un término tan general dentro de la disertación, sino como un fenómeno que se utiliza exclusivamente en contra de los activistas. Pero sí que es verdad que debería haberlo hecho más explícito aquí, ha sido completamente un error. Así que gracias, Lilian, por puntualizar esta debilidad de la presentación. Y luego, Amalia, uno de los problemas que hay, si entendemos las fuerzas ilocutivas que pueden ser reconocidas dentro de
de la conversación o dentro de cómo son tomadas las protestas, es que se puede desacreditar o degradar la fuerza elocutiva de los activistas, ¿no? Que están intentando transmitir los propios activistas. Por ejemplo, y esto es una noción que se llama Discursive Injustice, ¿sí? Que la desarrolla Claudia Bianchi y tal. Entonces, creo que lo estuve considerando, analizar cómo son entendidas las protestas por parte de la audiencia como parte determinante para determinar la fuerza elocutiva de las protestas, pero el problema era que si se desacreditan a los activistas meramente por el hecho de ser activistas y se degrada las fuerzas elocutivas que están tratando de expresar, entonces el tipo de respuesta que pueden utilizar para el discurso de odio parece variar y parece ser mucho más impracticable, ¿no? Por poner un ejemplo, para evitar la incurrencia, si entendemos que una de las fuerzas ejecutivas de la protesta sería la expresión de una oposición al objeto de la protesta, y si actores sociales intentan utilizar el discurso de odio para desacreditar la protesta porque reconocen las protestas como una expresión de enfado, una pataleta de un grupo social, entonces parece que es mucho más complicado tomar a las protestas en serio, ¿no? Sino como si fuesen simplemente actos espontáneos de gente cabreada que están tratando de participar en la esfera pública. Pero sí es un punto de vista muy interesante. No lo estoy rechazando para mí, ni mucho menos, sino simplemente que en este caso me parecería difícil adoptarlo por el factor social en el que se están confrontando los activistas. Pero gracias a todos por... Muchas gracias a ti, Álvaro.